tenemos ya muchas conferencias. Sabéis que bueno, a veces cuando el conferenciante pues coloca delante de la pantalla también se ve, pero lo que está es la pantalla entera y la voz, claro, de toda la conferencia entera. O sea que está muy interesante y algunas de las que no hemos podido venir algún día, pues es un complemento perfecto y para enseñárselo a alguien. Bueno, hoy tenemos una conferencia que va a ser de mucho agrado para el grupo de astrobiología. ¿El coordinador dónde está? No ha llegado. Bueno, que es el tema de ¿podríamos vivir en Marte? Y contamos para ello con el conferenciante de hoy, es Luis Cuesta. Luis Cuesta es doctor en astrofísica por la Universidad de La Laguna, donde ha ejercido también luego de asesor del gabinete, asesor científico de allí del Instituto de Astrofísica de Canarias. Después ha estado trabajando, además de producir muchísimos artículos científicos, y ha trabajado de proyectos científicos, instrumentación, divulgación. O sea, para contarnos esto, yo creo que es una persona perfectamente capacitada por su experiencia, porque además él ha estado colaborando en el proyecto Moonwalk, que casualmente habréis visto la mayoría, que es el sábado pasado, en el programa Conciencia de Telemadrid. Dio la casualidad y no estaba preparado que fuéramos hoy con la conferencia esta. Creo que apareció él, igual que Toño, igual que Leo, que fueron los protagonistas de distintas partes de la presentación, y habló precisamente en una parte del proyecto Moonwalk en el que él ha trabajado y ha colaborado, ha sido colaborador del mismo. O sea que está perfecto en lo para eso lo que nos va a contar, y adelante. Muchas gracias. Pues, gracias por invitarme a venir de nuevo aquí a compartir este ratito con grandes amigos. Bueno, como me han presentado, pues vamos a hablar de Marte y si podríamos vivir en Marte. Marte siempre ha estado de moda y últimamente más. Desde el año pasado en esta película se volvió a poner muy de moda. Nunca ha dejado de estar de moda, pero quizá con esta película mucho más. Pero la cuestión de si podríamos vivir en Marte viene de muy lejos. ¿Por qué? ¿Por qué Marte? ¿Por qué es Marte tan importante? Pues quizá la culpa la tenga Schiaparelli por aquel mapa que hizo en la gran oposición del 87, en la que describió una especie de canales, y luego Percival Lowell lo tradujo incorrectamente. Todos conocéis la historia, lo tradujo incorrectamente, no le dio el contexto adecuado y lo tradujo como canales que tienen una connotación como artificial en lugar de canales, ¿no? Channels en lugar de channels, ¿no? Entonces, de ahí empezó a surgir cuestiones literarias en las que pues, se puso muy de moda la cuestión de si había vida en Marte y si estos canales nos habían construido los supuestos marcianos. Evidentemente luego pues, el tiempo y las investigaciones posteriores pues, dejaron bien claro que eran ilusiones ópticas, pero esto ya quedó en la literatura, y entonces pues ahí surgió la idea de los marcianos, y de hecho prácticamente todos los extraterrestres se les llama marcianos. O sea, ese tipo de cosas que sea, igual que llamar a todas las personas se les llaman caseros, la casera, pues a todos los extraterrestres se les llaman marcianos, vengan de donde vengan, es algo que se ha quedado. Bueno, y este es Marte. Este es el Marte actual, ¿vale? Entonces la cuestión es, ¿existen marcianos? Para saber si existen marcianos, para saber si podemos vivir en Marte, pues hay que ver si hay vida allí, si es posible que existan marcianos. Bueno, ahí tenéis una imagen de libro de Bradbury, una imagen artística de crónicas marcianas. Para eso tenemos que ver, para ver si es posible la vida en Marte, tenemos que ver cuáles son las condiciones en Marte. Las he comparado con las condiciones en la Tierra. O sea, los valores que vienen ahí son valores relativos con respecto a la Tierra. El año en Marte pues es 1,88 veces más grande, más largo que el año en la Tierra. El año en la Tierra son 365 días, pues el año en Marte son 600. No termina.
el día es prácticamente igual. ¿Vale? En cuanto a la distancia al Sol, también es un poco mayor, es 1,52 veces. El diámetro del Sol, es decir, el tamaño que desde el planeta se ve el Sol, pues es también algo más pequeño, 0,67 veces. La inclinación de la órbita, la inclinación del ecuador con respecto a la órbita, de la órbita, es muy parecida a la de la Tierra. Por tanto, las estaciones también son muy parecidas, más o menos de estaciones en la Tierra, hay verano, invierno, primaveras. El tamaño es bastante más pequeño, la masa es mucho menor y la densidad también es bastante baja. Eso hace que las condiciones sean diferentes. Si nos vamos a ya condiciones más cercanas a la vida, lo que nos interesa, pues, por ejemplo, la energía que llega. La radiación que llega en el Sol es menos de la mitad de la cantidad de radiación que llega a la Tierra. Es decir, la cantidad de energía que llega por unidad de superficie y unidad de tiempo a Marte es menos de la mitad de la que llega. Eso hace que las temperaturas allí sean mucho menores también, porque la cantidad de radiación que llega es diferente. La gravedad también es mucho más baja y relacionado con la radiación solar, pues las temperaturas también son mucho más bajas. Y además el problema es que en Marte las temperaturas son muy extremas. Al no tener una atmósfera tan densa con efecto invernadero como la que hay en la Tierra, pues las temperaturas varían entre menos 125 grados y más 20 grados. Ese es un guión de separación, no es un guión de menos. ¿Vale? Entre menos 125 y más 20 grados. Bueno, y la temperatura media también es mucho menor, menos 65 comparado con 17, porque 19 con 100. Vale, ese tiene factores. La presión es mucho menor porque la densidad de la atmósfera es mucho menor y la composición de la atmósfera es básicamente CO2. El 95% de la atmósfera en Marte es CO2. Hay un poquito de nitrógeno, algo de oxígeno, CO, argón, pero básicamente es todo CO2. Hay agua también, pero está en la zona de vapor de agua. ¿Vale? Y las cuestiones muy importantes para la vida. Para la vida, luego vamos a ver por qué son tremendamente importantes. Pero allí no hay vulcanismo, no hay tectónica de placas. Es un planeta, desde el punto de vista geológico, prácticamente muerto. No hay campo magnético, por tanto, esto está muy relacionado con la existencia de un vulcanismo, de un núcleo semisólido. Y no tiene un satélite grande como la Tierra, tiene dos rocas fotosíleicos que son muy pequeños. Por tanto, no tiene una cuestión que parece muy importante para la vida en la Tierra, que es el efecto de la marea. Desde el punto de vista biológico, no estamos seguros de si la marea fue importante para el origen de la vida, pero sí tenemos claro que ha sido muy importante para la evolución posterior de la vida. Entonces, esa cuestión, en el caso de Marte, no existe. Entonces, para entender todas estas cosas, tenemos que buscar el origen de la vida y ver si la vida tiene sentido o es posible en Marte. Entonces, nos planteamos, ¿somos realmente especiales? Es decir, el hecho de que haya vida en la Tierra es algo especial, es una característica especial que solo ocurre aquí, o ocurre en cualquier lugar del universo. Por tanto, es algo habitual, o debe ser algo habitual a lo largo de los meses. Vamos a ver algunas características de la vida. Si vamos a los elementos que componen la vida, vamos a CHOMS, ahí tenemos la tabla periódica, y están los... Sí, vamos. Ah, vale. Bueno, pues tenemos aquí la tabla periódica con los elementos, bueno, todos conocemos como es la tabla periódica, ¿no? Están distribuidos en grupos, en filas y en columnas. El primero es el hidrógeno, entonces estos marcados aquí en verde oscuro son los elementos de la vida. El hidrógeno, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. ¿Vale? ¿Por qué eso? Si se dan cuenta, son los elementos más bajos, prácticamente los más bajos en la tabla periódica. El hidrógeno, pues el
este número atómico más bajo, y luego este grupo, que es de los grupos también más bajos, y además de los más abundantes en el universo, y también en la Tierra. Entonces, en este sentido, la vida en la Tierra, si nos fijamos en los elementos que la componen, pues no es especial. Es bastante normal, sería lo habitual. Son los elementos más abundantes, son los elementos que mejor se mezclan. Parece que no hay nada especial. El carbono, que es el fundamental para la vida, pues es también muy abundante en el universo. Es normal que forme grandes moléculas, así que es muy bueno para formar cosas como el ADN. Son moléculas que se tienen que replicar. Y como disolvente utilizamos el agua, pues algo bastante normal. Es el mejor disolvente, es el disolvente universal, es tremendamente abundante, es muy estable. En ese sentido, no somos excesivamente especiales. Si nos vamos al origen del universo, bueno, todos estos elementos se formaron con el Big Bang, y ahí me he puesto una imagen de COBE, del satélite que estudió la radiación de fondo y las inhomogeneidades de la radiación de fondo. Es decir, ese es el universo, una imagen del universo primitivo. Pues en ese momento se originaron, si uno se cree el Big Bang, el que crea es el Big Bang, si no, pues nos volvemos a yo no me lo termino de creer del todo, porque hay cosas que no encajan, ¿vale? Soy poco ortodoxo en ese sentido. Pero bueno, si nos creemos el Big Bang, pues en ese momento se crearon todos los elementos que existen en el universo. Entonces, pues en cualquier lugar del universo podrían existir esos elementos y por tanto surgir la vida. Aquí tenemos la historia de la evolución del universo. Se fueron formando después del Big Bang se formaron los núcleos, se formaron los átomos, se empezó a formar la materia y de ahí pues las estrellas y las galaxias, ¿vale? Y dentro de las galaxias pues los planetas. En cuanto a la formación del sistema solar, pues tampoco somos excesivamente especiales. Por ejemplo, esta es una imagen del sistema von Hout, en el que se está formando pues un sistema protoplanetario muy parecido al nuestro. Sabemos que el modelo de planetesimales pues parece lo más habitual en la formación de sistemas planetarios, que es el modelo que encaja con nuestro sistema solar, por acumulación del material de desecho de formación de la estrella a partir del colapso de la nube que lo ha originado. Entonces, en ese sentido tampoco somos especiales. Se forma la estrella, empieza a brillar, formarse como estrella, empieza a radiar y a empujar todo el material del disco protoplanetario y ahí se empiezan a formar pues, los planetas. Por tanto, pues, parece que nada especial. Y en cuanto a la formación de la Tierra, pues el modelo que mejor encaja es este, el choque de un cuerpo con un tamaño parecido al de Marte que dio lugar a la Luna. Entonces el sistema Tierra-Luna en ese sentido sí es especial. Eso sí que es algo más especial, porque ningún otro planeta del sistema solar tiene un satélite tan gemelo, un satélite tan parecido en tamaño. Eso sí que es importante porque da lugar a fenómenos de la marea, que ya he contado que parece algo especial en el sentido en el tema del origen de la vida, o por lo menos en su evolución. Ese es quizá el único punto en el que nosotros como planeta en el que se ha originado la vida dentro del sistema solar, el único por ahora en el que conocemos que hay vida en el universo, no conocemos ningún otro, pues es algo que digamos que sí podría ser especial. En Tierra primitiva, pues también nada especial. Los planetas cuando se forman tienen una temperatura muy elevada, entonces el material está semifluido, pues hay movimientos, hay una química especial, hay tectónica de placas, hay una geología especial. Nada especial. Todos los planetas que conocemos tienen la misma. En cuanto a las condiciones iniciales de la vida en la Tierra, pues, como contaba, pues el sistema Tierra-Luna es especial, porque es el que, al efecto de marea, mantiene el núcleo caliente. Eso es importante porque el efecto marea hace que haya fricciones en el interior del núcleo, y esas fricciones pues mantienen caliente el núcleo. Así que eso es importante para que la temperatura del núcleo se mantenga elevada, siga habiendo tectónica de placas, siga habiendo vulcanismo y además siga habiendo campo magnético. Eso sí que es importante.
Sin campo magnético no hay una protección de nuestra atmósfera contra la radiación solar, y sin ese escudo, la radiación solar, que es muy energética, muy ionizante, pues podría destruir la atmósfera. Así que es tremendamente importante este fenómeno. Por ejemplo, es algo que en Marte no sucede. Como no hay un núcleo semifluido, líquido dentro del interior, pues no se genera campo magnético por el fenómeno dinamo, y por tanto no hay ese campo que proteja, ese escudo que proteja de la radiación solar. Y ese posiblemente es uno de los motivos por los que desapareció la atmósfera, una atmósfera que sabemos que hace más o menos 3.500 o 4.500 millones de años era muy parecida a la de la Tierra y tenía unas condiciones muy parecidas. En cuanto al problema del agua, evidentemente la Tierra tiene agua. Prácticamente todos los planetas tienen agua. ¿De dónde viene ese agua? Eso no lo tenemos demasiado claro. Depende de los modelos. Hay modelos que plantean que el agua es terrestre, que se formó, digamos que venía con el material de que se formó la Tierra. Hay varios problemas, porque el agua es poco densa y es bastante fácil que sea empujada por el viento solar. El viento solar, cuando la estrella empieza a brillar, pues empuja los materiales más livianos, y los materiales menos livianos pues se quedan. Por eso la parte interior de los planetas son rocosos y los exteriores son gaseosos. Entonces parece que el agua debería estar mucho más allá de la órbita de la Tierra, y por tanto que el agua no debería estar donde se formó el material que dio lugar a la Tierra. Entonces los modelos proponen que el agua puede ser de origen cometario o bien de origen de asteroides. Estudiando la radiación isotópica, es decir, la relación entre los isótopos en el agua, se ve que el agua de la Tierra tiene un parecido isotópico mucho mayor con el agua que hay contenida en los asteroides que con los cometas. Pero bueno, no es demasiado concluyente. Entonces es un problema abierto todavía, que es el origen del agua en la Tierra. En cuanto al bombardeo de meteoritos, pues eso sí que es tremendamente importante, porque por un lado trae nuevos elementos, trae nuevo material, los meteoritos, y por otro lado pues, provoca cambios climáticos. Cambios climáticos que pueden dar lugar o bien a extinciones masivas, una vez que ha surgido la vida, o bien a provocar el origen de la vida, provocar la explosión del origen de la vida. Y como ya he dicho, pues eso es un planeta activo, tiene actividad volcánica y tiene tectónica de placas. Entonces, en el origen de la vida hay dos cuestiones. O bien la vida viene de fuera, o bien la vida se origina en la Tierra. Es prácticamente lo mismo que con el agua. Entonces está el modelo de panspermia o bien el modelo de sopa prima. La cuestión es en tener una tierra primitiva adecuada para que el material venga de donde venga, dé lugar, provoque, genere la vida. Si el origen exterior hay dos posibilidades, que vengan las células ya hechas, lo cual pues, no es trazable, no es posible decir de dónde han venido, porque las células ya están hechas, simplemente llegan aquí, se adaptan y bien. O bien que lo que venga sean semillas, que es lo que llamamos la panspermia molecular. Lo que viene son, por ejemplo, cosas como aminoácidos, los precursores de las grandes moléculas de las que se forman. Por ejemplo, son los aminoácidos que forman parte del ADN. Entonces, ese origen sí es tratable, porque si podemos ver de dónde vienen esas moléculas precursoras. Y en general hemos visto que los cometas y muchos asteroides pues, tienen ese material. En el lado de la química prebiótica pues tenemos este experimento tremendamente importante en los años 50, es el experimento de Miller, que demostró que es posible sintetizar aminoácidos
a partir de una química inorgánica. Introdujo una vasija cerrada, otro experimento que conoce, introdujo una vasija cerrada. Los elementos que había en la atmósfera de la Tierra primitiva, antes, en la Tierra prebiótica, antes de que existiese la vida, hidrógeno, amoníaco, y los sometió a descargas eléctricas, y al cabo de un tiempo, de unos pocos días, pues empezaron a surgir aminoácidos, es decir, los precursores de la vida. De alguna manera demostraba que la vida se pudo generar de manera semi-espontánea en una Tierra primitiva, con condiciones adecuadas. En ese sentido, también en los trabajos de Oro, un español, pues fueron tremendamente importantes, porque además sintetizó la adenina y estudió los ácidos nucleicos. Pero, por otro lado, aparte de trabajar en química prebiótica, pues también trabajó en el otro lado de la balanza, digamos, en el otro lado histórico, en el de la panspermia, porque propuso que la vida, que el origen de la vida, que la semilla de la vida procedía de los meteoritos, y estudió una gran cantidad de meteoritos en busca de estas pistas, ¿no? Y uno de ellos, tremendamente importante, fue el meteorito marciano, que se encontró en la Antártida. Es un meteorito que se sabe que es de origen marciano, no por la relación isotópica de sus materiales, ¿no? Y se encontraron unas estructuras dentro del meteorito que parecían restos fósiles de vida. Entonces se planteó que era un meteorito que contenía vida y que por tanto la vida se había originado en Marte, y que posiblemente, pues, una de las posibilidades es que la vida en la Tierra fuese de alguna manera sucesora o descendía de la vida en Marte si meteoritos como este, cargados de semillas de la vida, habían llegado a la Tierra, aquí habían encontrado un buen lugar y habían vidas. El problema es que luego se vio que las estructuras que se habían encontrado, pues aparte de ser posiblemente fósiles de restos orgánicos, pues también se podían formar con procesos geológicos. Entonces, al no ser concluyente el resultado, es decir, no haber una única opción para explicar ese tipo de estructuras, pues no era concluyente que este meteorito hubiese transportado. Y entonces, pues ahí se quedó en la duda. No ha habido más meteoritos de este tipo. Bueno, ha habido más, pero no concluyentes como este. Pero, como decía, pues hay muchas pruebas de la existencia de materiales orgánicos, de materiales prebióticos, de materiales precursores de la vida. Un buen ejemplo es la misión Rosetta, en el 67, y estudió los materiales del cometa, y vio que claramente son materiales, bueno, confirmó lo que ya se había encontrado en muchos otros cometas, pero confirmó con datos mucho más robustos que existe gran cantidad de material prebiótico, precursores de la vida en este tipo de cometas. Bueno, la cuestión es, tenemos ya los aminoácidos en la Tierra, o bien de fuera, o bien se han generado aquí. En realidad me da lo mismo, y en realidad pues posiblemente sea una mezcla de los dos procesos, ¿no? Porque la Tierra estuvo bombardeada por infinidad de cuerpos, de cometas, de asteroides, que trajeron material reciclado, como vemos en los cometas que se han estudiado, en los asteroides que se han estudiado. O sea, que el material nuevo venía. Pero también sabemos que en diferentes lugares de la Tierra, zonas aisladas, en charcas, como decía Darwin, pues la química pudo evolucionar en condiciones especiales, temperaturas muy elevadas, en las fosas marinas, en condiciones especiales, pues la química pudo evolucionar, se ha visto. El experimento de Miller lo demuestra, ¿no? Entonces, seguramente los dos procesos fueron simultáneos
y complementarios. Cosas que se podían hacer fuera y no se podían hacer en la Tierra, pues se aportaron los dos procesos mutuamente y tenemos los aminoácidos. Entonces, a partir de que tenemos los aminoácidos, pues hay que empezar a evolucionar y hay que empezar a hacer cosas, ¿no? Entonces, se ha encontrado que hay varios procesos que pueden dar lugar a todo lo que se necesita en una célula, ¿no? Generar una estructura, generar una estructura que contenga la célula y que lo aísle del resto. Entonces, todo esto se fue consiguiendo. La cuestión ahora es la del tiempo. ¿Cuándo sucedió todo esto? Pues sabemos que no antes de 4.400 millones de años, porque todavía no se había condensado el vapor de agua, por la condensación del vapor de agua. Esa fue la época. A partir de entonces empezó a poder formar la vida, utilizando el agua como disolvente. Entonces el agua estaba en forma de vapor, no había agua líquida, entonces no se podía vivir. Tampoco antes de 4.000 millones de años, porque todavía había un bombardeo intenso de cometas y de asteroides. Entonces la mejor época es 3.850, 3.500, 3.700. Se han encontrado formas sedimentarias, los famosos estromatolitos, que tienen esa antigüedad. Son los fósiles que se han encontrado en la Tierra, son las células más antiguas. Eso no significa que la vida no se originase un poco antes. Como vemos, no mucho antes, pero puede que no sea la vida más antigua. Lo que pasa es que si existió, esa vida no nos ha dejado ningún rastro fósil, así que no tenemos evidencias de su existencia. Por aquí estoy pasando un poco rápido, es en plan resumen, porque pues claro, lo que interesa es llegar a proyectos. Estoy explicando un poco el origen de la vida, pero sin entrar en contacto. Bueno, como decía antes, ¿dónde? Pues en diferentes escenarios, pues cercano a fuentes de energías, donde se mezclan las cosas. Pues aquí tenemos diferentes escenarios, pues las fosas submarinas, cerca de tubos volcánicos, zonas volcánicas, zonas como esta, zonas muy ácidas, como eso es Yellowstone o Rio Tinto, zonas muy ácidas ahí. Ahí es posible que las cosas en altas temperaturas, posiblemente por las cosas, la química evolucione mucho más rápidamente y sea mucho más fácil fuese mucho más fácil que se originase la vida, que las moléculas evolucionasen a grandes moléculas de esa manera, como ha explicado la química prebiótica con el experimento. Vale, entonces hemos visto que hasta ahora pues prácticamente no ha habido nada especial, mucho la existencia del universo. Sin embargo, una cosa muy importante es la cuestión del agua, como hemos visto, porque la vida como la entendemos está basada en el agua como disolvente. Evidentemente podríamos entender otra posibilidad de vida, pero solo conocemos esta. Tendríamos que definir qué es la vida. Es un sistema autónomo que es capaz de interaccionar con el medio, de obtener energía, de mantener un desequilibrio con el entorno. Eso es prácticamente lo que hace una célula. Pero el sistema que nosotros conocemos es el basado en la química y el basado en el agua como disolvente. Entonces nos tenemos que centrar en lo que tenemos. Por eso lo que buscamos siempre son cosas parecidas. Posiblemente nos estamos perdiendo otras formas de vida que no somos capaces de imaginar. Por ejemplo, basada en la cristalización, en el crecimiento de cristales. No sé, ocurren cosas extrañas, pero ¿por qué no? La cristalización también es una manera de organización, y la vida es básicamente eso, organización. Soltar, aprenda a ver qué pasa, ¿no? Es una cuestión de pensar en qué consiste la vida, cómo puede ser, ¿no? Pero bueno, la que tenemos es la basada en la química y la basada en el agua. Entonces, lo que buscamos es eso, y por tanto, buscamos la zona de habitabilidad en los sistemas planetarios, ¿no? La zona de habitabilidad que se define como la región de distancias a la estrella central,
en las que las temperaturas, teniendo en cuenta un planeta como la Tierra, con una atmósfera parecida a la Tierra, un efecto invernadero similar, pues que las temperaturas en el interior del planeta o en el terreno estén entre 0 y 100 grados para que el agua esté en fase líquida. Entonces, en el caso del Sol, pues tenemos que la Tierra está prácticamente en el centro, Venus está ligeramente más cerca del Sol de lo que debería y Marte está ligeramente más lejos del Sol de lo que debería. Tanto ni en Venus ni en Marte, en principio, sería posible la vida porque el agua no está en fase líquida. Cuanto menor es la estrella, más cerca está la zona de habitabilidad, pero entonces pueden surgir otros problemas, y es el de las mareas. Estamos demasiado cerca de la estrella. El efecto marea de la estrella puede ser demasiado fuerte, demasiado drástico para que las cosas funcionen. No lo sé, quizá sí, quizá no. Puede haber un efecto también de radiación excesiva. La radiación de la estrella sea menor, además está en el infrarrojo. Estamos demasiado cerca de la estrella. Y en el caso de las estrellas más brillantes, más calientes, la zona de habitabilidad está más lejos. Pero, ¿qué pasa con estas estrellas? Pues estas estrellas, al contrario que nuestro Sol, que tarda en evolucionar unos 10.000 millones de años, pues evolucionan muy rápidamente. En unos pocos millones de años explotan, y además explotan como supernovas, mueren, explotan como supernovas. Por muy lejos que esté la zona de habitabilidad, sí que hay un planeta y la estrella explota como supernova, pues no queda nada. No es posible la vida. Además, ya hemos visto que la vida en la Tierra, si planteamos que el origen de nuestro sistema solar fue hace 5.000 millones de años, la Tierra se originó hace 4.500 millones de años, la vida, como muy pronto, se originó en la Tierra hace 3.800 millones de años, se necesitaron al menos 700 millones de años desde que se originó la Tierra, hasta que surgió la vida. 700 millones de años. Si estas estrellas tienen unos 10 millones de años de vida, parece que no le da tiempo. No tiene tiempo suficiente la vida. Con una química tan lenta como la que se requiere para que surja de manera espontánea la vida, pues parece que una estrella así no hay tiempo suficiente. Bueno, la cuestión de los impactos de meteoritos es extremadamente importante, y en el caso del sistema solar tenemos a Júpiter, que es un atractor de meteoritos, y eso hace que el balance de impactos de meteoritos en la Tierra haya sido el adecuado. Quizá con menos meteoritos, menos impactos de meteoritos, no hubiese habido tantas extinciones masivas. Entonces quizá no estaríamos nosotros aquí. Habría otra forma de vida, pero no estaríamos nosotros aquí. Con demasiados impactos, pues quizá habría demasiadas extinciones masivas y la vida habría desaparecido. Quizá Júpiter ha mantenido el número adecuado de impactos de meteoritos para que la vida sea exactamente como es aquí y esté así. Es tremendamente importante eso. Y por otro lado, como ya he explicado, pues las estrellas muy masivas, las estrellas muy brillantes, se explotan como supernovas. Nosotros tenemos la suerte de estar en una zona de la galaxia, en una región de la galaxia donde, digamos que es muy antigua ya, donde no nacen estrellas, y ya no hay estrellas brillantes, no hay estrellas masivas, no hay estrellas de 15 masas solares, de 25 masas solares, porque todas esas ya han explotado como supernovas en su momento, explotaron como supernovas. Pues es muy importante para la vida que estemos en esta región. Si estuviésemos en regiones como esta, esto es Neo, esto es la gran nube de Magallanes, la tarántula. Pues si estuviésemos en regiones así tremendamente activas, continuamente a nuestro alrededor, a pocos cientos de años luz, estarían explotando estrellas como supernovas. Eso sería catastrófico para la vida.
y catastrófico para el planeta. Arrasaría la cantidad de rayos cósmicos que nos llevarían de esas explosiones de supernova, arrasaría la atmósfera. Así que es tremendamente importante estar donde estamos, en la zona de la gas, alejado del centro. Bueno, no sé si puedo ir un momento por aquí. Una cuestión importante que no sabemos si nos hace especiales o no es la cuestión de la quiralidad. En química existen los enantiómeros que digamos que son iguales, son compuestos químicos exactamente iguales porque tienen la misma composición química, el mismo número de átomos y establecidos de la misma manera, pero la distribución espacial de los enlaces dentro de la molécula es ligeramente diferente. Digamos que serían iguales, pero no exactamente iguales. Serían como imágenes especulares, es como la mano derecha y la mano izquierda, por eso se habla de estrogiro y levogiro. Y normalmente tienen pues, efectos sobre la luz y polarizan la luz. De una manera, la polarizan a la derecha, se polariza a la izquierda. El cuarzo, por ejemplo, es un ejemplo típico. Hay cuarzos de estrófilos y levógiros, ¿vale? La cuestión es que la vida tiene una preferencia y utiliza aminoácidos de un tipo y azúcares de otro tipo. ¿Por qué? Pues no lo tenemos claro. No sabemos si el hecho o sea, es la vida la que impone esa quiralidad o es la quiralidad la que ha hecho posible la vida. Eso no lo tenemos claro, se está estudiando. Existen diferentes posibilidades para dar lugar a mezclas no racémicas, es decir, mezclas en las que solo haya uno de los enantiómeros. Pues si tenemos, por ejemplo, una disolución y la dejamos precipitar, si la sometemos a vibración, pues preferentemente va a ser de un tipo. Puede ser de un tipo o de otro, pero una vez que se inicia con un tipo, es de ese tipo preferentemente. Vale, entonces, de esa manera digamos que se puede producir. Lo que pasa es que estadísticamente tendría que haber el mismo número de muestras racémicas de un lado y muestras racémicas de otro. Entonces, explicar eso no es tan sencillo. Ahí es donde está la cuestión. Es una cuestión muy abierta esta en el caso de la astrobiología, de la biología, porque, como decía, pues no tenemos claro, no se sabe muy bien qué fue antes o qué fue después. Es como el problema del huevo y la gallina. ¿La quiralidad impone la vida o la vida impone la quiralidad? No. Pero eso sí puede que sea algo tremendo. Bueno, por aquí ya pasamos muy rápido. Una vez que se forma la vida ya están los dominios, los virus, donde estamos, el origen de las células eucariotas. Esto, por ejemplo, sí que... Aquí sí me puedo detener un poquito porque... claro, cuando nosotros nos planteamos en la existencia de vida en otros lugares, la búsqueda de vida en otros lugares, evidentemente estamos buscando microorganismos, no estamos buscando nada que se parezca a nosotros. No tiene sentido buscar nada que se parezca a nosotros porque nosotros, como hemos visto, somos la consecuencia de una sucesión de casualidades, de circunstancias que es prácticamente imposible que se repitan en otro lugar. Por ejemplo, las extincciones masivas, la existencia de una luna con ese efecto de gravedad, de ese efecto de marea. Y un ejemplo de que las cosas suceden por casualidad es el origen de las células eucariotas. Es un ejemplo casi arbitrario, casi aleatorio, ¿no? Pues una célula procariota se come otro tipo de célula y entonces en lugar de digerirla completamente se le queda como una especie de núcleo y eso da lugar al núcleo, luego una de estas se come a otra y tampoco la digiere del todo y forman otras cosas y entonces así se van formando los diferentes tipos de células y los diferentes tipos de dominios. O sea que es una historia arbitraria. Si uno estudia la vida y estudia el origen de la vida, se da cuenta de que es una chapuza. Sí, la vida es una chapuza. Es una absoluta chapuza. Digamos que se han ido resolviendo los problemas según surgían.
y no se busca en ningún caso la mejor solución. La primera solución que funciona es la que expone. Y como esa funciona, se tira para adentro. Es así de chapuza la vida. Somos así, de chapuceros. Nuestro sistema genético es así de chapucero. Lo que pasa es que es tremendamente complicado y ha sido el resultado de muchísimos cambios. Pero es una chapuza. Lo digo. No se busca la mejor solución, se busca la que funciona en el momento. Con los recursos que tenemos a mano, es la que funciona. Pues te tira para adelante. Por eso, pues, que se den las mismas circunstancias en otro lugar es muy complicado. Pues lo que buscamos son cosas como microorganismos. Vale, esto no es complicado. Vale, esto ya hemos hablado. Entonces, ¿es Marte parecido a la Tierra? Pues ya hemos visto que hay diferencias. Hay diferencias en temperatura, hay diferencias en la atmósfera, hay diferencias en la densidad, en la gravedad. ¿Seríamos capaces de adaptarnos? La vida en la Tierra sería capaz de adaptarse allí, por ejemplo, y por tanto, aunque las condiciones a priori no sean adecuadas para que surja la vida o incluso para que se mantenga la vida, en cualquier caso podría mantenerse la vida. Pues los aminoácidos nos enseñan que sí. Los extremófilos. Los extremófilos nos enseñan que sí. En la Tierra hemos encontrado microorganismos que se adaptan casi a cualquier condición. Están los que se adaptan a temperaturas, o bien muy altas o bien muy bajas, a presiones, a salinidad, a radiación. Hay microorganismos que viven en las centrales nucleares, que se adaptan a una cantidad de radiación, de reactividad muchísimo más alta, 10.000 veces más alta que la que somos capaces de encontrar nosotros. Porque han generado un sistema de recuperación de sus genes dañados por réplica de otros que digamos que tienen 3 copias idénticas de su material genético. Cuando se daña una de ellas, reparan ese daño fijándose en las otras dos que quedan vivas. Les quedan bien, pero no se o de la humedad, una humedad muy alta, una humedad muy baja, o de acidez o salinidad. Y en acidez tenemos río Tinto. Ya he hablado algunas veces aquí del río Tinto. El río Tinto es uno de los mejores análogos terrestres porque tiene unas condiciones muy parecidas a las de Marte. Lo que hay en Marte básicamente son óxidos de hierro, que es lo que hay en el río Tinto. El agua, al mezclarse con los óxidos de hierro, pues da lugar a ácido sulfúrico, que es básicamente lo que podría suceder en Marte. En Marte hay agua, claro que sí, aunque el problema es que no está claro que haya una gran cantidad de agua líquida. Eso es lo del agua mar. Pero la cuestión es que es muy parecida. Entonces, estos, por ejemplo, estos extremófilos, los organismos que viven en Río Tinto, con los que viven en Yellowstone, que es muy parecido también, las condiciones son condiciones ácidas, podrían vivir perfectamente en Marte, porque solo necesitan hierro para hacer su metabolismo. No necesitan nada más. No necesitan agua, no necesitan oxígeno, tampoco necesitan unas temperaturas muy bajas, no soportan temperaturas bastante bajas. Pues que en algunas zonas de Marte, aisladas o protegidas, podrían subsistir. ¿Cómo sabemos todo esto? Pues con la investigación que hemos hecho y la exploración de Marte, a través de diferentes metodologías, con cámaras de simulación, simulando las condiciones en estos lugares, con cámaras de impacto, simulando impacto de meteoritos, con instrumentos que son capaces de analizar microorganismos y detectar la presencia de vida. Aquí tenemos ejemplos de algunas pruebas que se mencionan aquí, de instrumentos de este tipo. Y básicamente, como decía, pues es muy parecido. Los análogos Tierra-Marte son las analogías entre la Tierra y Marte, son los mejores análogos, pero si vemos imágenes de Marte y de la Tierra, de mineralogía, pues vemos que los minerales son muy parecidos. Los minerales encontrados allí son muy parecidos. Por ejemplo, en Marte se encuentra jarosita, cosas que se encuentran aquí, se encuentran, como decía, óxidos de hierro. Es decir, que la química de la geología allí
es muy parecida a la de la Tierra. Existe vulcanismo, aunque hay un vulcanismo apagado en Marte, pero ha habido vulcanismo, existen volcanes en Marte. Existen redes fluviales, aunque sin agua, pero ha habido son redes fluviales. El aspecto de Marte es muy similar. Existen grandes valles, vacíos, porque no hay agua, pero existen grandes valles. Muchas huellas de cráteres. Y una cuestión muy importante es este es un mapa de elevaciones en Marte. Estos son los dos polos, el polo sur, y son las zonas ecuatoriales. Los colores rojos indican elevaciones, zonas más elevadas, y los colores azules y verdosos indican depresiones. Entonces se ve que el polo norte está mucho más bajo que el polo sur, y la idea es que este polo norte estuvo lleno de un gran océano, porque además si se ve la cantidad de cráteres que existe en la parte sur con los cráteres que existe en la parte norte, pues hay una diferencia. La única explicación es que esto estaba ocupado por agua y borraba, o bien impedía que se formasen las huellas, también borraba las huellas de los cráteres. Y en la cuestión del campo magnético sí es importante. En Marte existe un poco de campo magnético, algo de campo magnético residual, pero no es suficiente como para mantener una magnetosfera como la de la Tierra, que nos protege de la radiación. Porque este era el aspecto que tenía Marte hace 3.500 años, muy parecido al de la Tierra. Continentes y el hemisferio norte con agua. La atmósfera de Marte, el deshielo en el polo sur marciano, la puesta de sol, es muy parecido. Y la otra manera de estudiar ha sido con misiones espaciales, misiones de exploración planetaria que han ido allí y han estudiado sobre el terreno lo que sucede. La cuestión es esa. Hasta ahora solo han ido misiones no tripuladas, ahora queremos ir con misiones tripuladas. Voy a hacer un balance de algunas de las misiones no tripuladas. Esta fue la Mariner 4, por ejemplo, en el 65, la que obtuvo la primera imagen de la superficie de la Tierra. No estuvo en órbita, pero pasó de largo y obtuvo una de las primeras imágenes. Esta de aquí. Maravillosa, pero bueno, fue la primera. Y Viking, esta ya sí fue una buena misión, pues fue la primera que obtuvo una imagen desde la superficie del planeta. O sea, una de las primeras imágenes que iba a pasar. Y he pasado por alto muchas de ellas, obviamente aquí pongo la última, Mars Science Laboratory, Curiosity. Es la que más datos ha aportado, la más sofisticada y también la más reciente. Estaba previsto, se lanzó en 2011, en noviembre de 2011, llegó a Marte en agosto. Llegó a Marte en agosto de 2012, estaba previsto que funcionase 2 años en función de la duración de las baterías, del consumo de los instrumentos, que vaya más de 4 años y que funcionen en perfectas condiciones y dando buenos resultados. Para nosotros, España, es importante esta misión porque uno de los instrumentos REMS es el mío, que es la estación ambiental. Aparte de las antenas, de la antena de alta ganancia y alguna otra antena que estaba hecha también por empresas españolas, pero este instrumento, que es uno de los que más datos ha proporcionado, pues está hecho en España, en el Centro de Astronomía. Tiene sensor de temperatura, tanto del suelo como del aire, sensor de presión, sensor de humedad, sensor de viento espacial, tridimensional, y un sensor de radiación ultravioleta. Ese sí que es muy importante y aumenta mucho. Aquí está el lanzamiento en noviembre de 2011.
esta es alguna de las imágenes de cuando se obtuvo cuando Curiosity aterrizó en Marte. Es el dato del Centro de Astronomía. Es el cráter Gale, donde aterrizó Curiosity. Y algunas imágenes de Curiosity. Ahí se ve el sensor de radiación ultravioleta y aquí está el apéndice, que es el sensor tiene el sensor de temperatura, el aire y el sensor de viento. Estas son imágenes obtenidas de datos ambientales en Marte, de presión, de radiación. Y esto es la página de realmente donde se puede ver actualizado diariamente pues, los datos meteorológicos que está dando el instrumento. Algunos de los resultados tremendamente importantes de este instrumento, de Curiosity en general, es que se ha evidenciado la posible presencia de agua líquida durante las noches en Marte, porque se alcanzan las condiciones adecuadas para que el agua esté en fase líquida. La cuestión es que en Marte hay unas salmueras que se saturan de agua. Cuando la temperatura sube, este agua se satura, de día este agua se satura y este agua se puede evaporar. Digamos que se dan las condiciones adecuadas para que se evapore, para que surja agua líquida. No se ha encontrado agua líquida, pero se ha demostrado que pueden existir las condiciones adecuadas para que se instale el agua líquida. Otro resultado interesante es el del metano. Se encontraron cantidades variables de metano. No hay una explicación, claro. Cuando se habla de metano, pues siempre surge la cuestión de la relación del metano con la vida. Es clara la relación del metano con la vida, pero de nuevo no es única. Hay procesos geológicos que son capaces de producir también metano. ¿Producir cantidades variables de metano? Pues no es fácil. No hay una explicación a ese fenómeno. Se está estudiando, pero el hecho de que se encuentre metano no implica que no es inequívoco, no explica inequívocamente que haya vida. Que haya habido o que haya en este momento. Si está produciendo metano, es que tiene que haber vida en ese momento. Estas son las siguientes misiones: ExoMars, el instrumento el Raman, que también se está haciendo en el Centro de Astrobiología, TWINS, que es de la NASA, en 2018, se tenía que haber lanzado en 2016, pero se retrasó. Y Mars 2020, también de la NASA, que también llevará un instrumento. Ya las cuestiones, vale, ya hemos ido allí, con misiones no tripuladas. ¿Cierto? ¿Qué más? Y media. Tendría que acabar ya. ¿Estamos cansados? ¿Estamos cansados? Hemos llegado ya a Marte con misiones no tripuladas. Tenemos suficientes datos como para conocer bien Marte. El siguiente paso es una misión tripulada. ¿Para qué? Vale, bien. Desde el punto de vista logístico quizá tenga interés. Desde el punto de vista romántico también tiene interés. Y desde el punto de vista organizativo también tiene interés. Hay un problema grande con Marte, y es que con todas estas misiones es que Marte está pues entre 8 y 20 minutos luz, es decir que las comunicaciones con Marte son muy complicadas. Cuando uno de estos vehículos, pues, Curiosity, por ejemplo, está llegando al borde de un precipicio, tiene que poder tomar decisiones por sí mismo, porque si tiene que esperar a decir, a ver qué hago, al centro de control, a ver qué hago, estoy llegando a un precipicio, me paro, sigo, tarda 20 minutos en llegar a la señal. Aquí, por muy rápido que lo decidan, envían de nuevo, tarda otros 20 minutos. Curiosity se ha caído. Bueno,
Entonces, desde el punto de vista logístico sí tiene interés, porque agilizas ese proceso de toma de decisiones, ¿vale? Pero desde el punto de vista científico, de tomar datos, para mí no tiene ningún sentido. Porque, ¿qué vamos a ir allí? Por ejemplo, a analizar la composición química de los minerales, ¿no? Y lo chocamos con la lengua, porque es el único detector que tenemos nosotros. Pues si vamos a llevar un analizador químico, pues para eso lo llevo un instrumento que tengo mejor resultado. Así que, desde el punto de vista científico, de toma de datos, no tiene demasiado sentido. Pero desde otro punto de vista sí. Entonces, la idea es llegar a hacerlo. Ahora mismo no estamos preparados. La cuestión es cómo llegar. Cómo ir con una misión temporal. Hay grandísimos problemas. Ahora mismo no estamos preparados. No tenemos las condiciones para hacer un viaje de estas características. Tenemos problemas en el despegue, o sea, en el inicio de la fase de despegue. Pues no tenemos un propulsor suficientemente potente que sea capaz de llevar todo lo que hay que llevar. Si queremos volver, tenemos que llevar el combustible para la vuelta. Hay que despegar de Marte. Y tenemos que llevar desde aquí, salvo que seamos capaces de producir allí. Pero la primera vez que vayamos a Marte no creo que seamos capaces de encontrar cosas para producir combustible que nos permita salir de Marte. Así que hay que llevarlo de aquí. Y hay que llevar la fase de despegue de aquí. O sea, es un peso que hay que añadir. Por eso no hay un propulsor suficientemente potente. Hay que llevar los alimentos y hay que llevar un montón de cosas. Por lo tanto, posiblemente la única solución sea hacerlo en varias fases, poco a poco, llevando cosas. En cualquier caso, todavía no hay un propulsor suficientemente potente. O sea que es un problema, bueno, es un problema técnico que quizá en 10, 15 años, depende, o antes. Todo depende de la cantidad de dinero que pongan las agencias espaciales y los gobiernos. Es una cuestión de decidir dónde invierto el dinero. Me gasto un poquito de dinero en ciencia, que la ciencia es barata, y me gasto mucho dinero en infraestructuras que no sirven para nada. Es una cuestión de ese tipo. Hay problemas durante el viaje. Estos son problemas graves. Estos son problemas que hay que resolver. Pues lo estaba viendo desde hace mucho tiempo como proyecto en el que he estado para resolver este tipo de problemas físicos. La pérdida de masa muscular. Los músculos se atrofian. Porque no estamos continuamente, cuando estamos en el espacio no hay gravedad. Lo que pasa es que estamos en equilibrio. No sentimos la gravedad, no sentimos nuestro peso. Aquí en la Tierra estamos continuamente soportando nuestro peso. ¿No? Los músculos de nuestra pierna están aguantando nuestro peso, aunque no nos demos cuenta, pues que ya estamos tan acostumbrados. Pero en el espacio no. Eso es que los músculos se atrofian. Hay una gran pérdida de masa muscular. Aunque por otro lado, pues en el espacio se crece, que es unos cuantos centímetros. Como no estamos presionados por nuestro peso, pues la separación, por ejemplo, entre las costillas aumenta. Crecemos un poco. Hay una descalcificación de los huesos. Luego hay unos problemas muy graves de los efectos de la radiación, de la radioactividad. Aquí estamos en la Tierra y estamos pues, protegidos por nuestra atmósfera, por nuestra capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta que nos pone por ahí a medias, pero sobre todo nos protege de la radiación mucho más ionizante, de los rayos X o de los rayos gamma. Fuera de la Tierra ya no tenemos esa protección, así que es un viaje que puede durar 5 o 6 meses a Marte, son 5 o 6 meses que estamos soportando continuamente una alta tasa de radioactividad, de la radiación solar, de los rayos cósmicos que vienen del Sol, que están inundando todo el espacio interplanetario. Ese es un grave problema. A ver, también lo podemos resolver. Si recubrimos la nave de una gruesa capa de plomo, ya estamos resueltos. Pero es más peso, por lo tanto se necesita un propulsor mucho más potente. Es un problema que hay que resolver poco a poco. El problema de la radiación y la protección. Hay que encontrar un material liviano que sea capaz de protegernos de la radioactividad. Otro efecto que se ha visto también en algunas
buenas transmisiones que han estado un tiempo prolongado en la Estación Espacial Internacional, en la MIR, es el efecto de las cataratas. Parece ser que hay dos fenómenos. Y no es bueno, pues en principio no estás protegido de la radiación ultravioleta y esa radiación ultravioleta pues te daña mucho más la retina. Y por otro lado también parece ser que hay una cuestión de presión ósea sobre el cerebro que hace que los ojos sufran algo más, como un cambio de presión arterial también, y que favorece la aparición de cataratas. Y en general hay un debilitamiento del sistema inmune. Evidentemente, pues también en el espacio no va a estar muy limpio el ambiente, pero en nuestro sistema inmunitario se debilita, posiblemente por la ausencia de gravedad, por muchos problemas, por muchas cuestiones que no se conocen demasiado. Y aparte de los problemas físicos hay problemas psicológicos, y estos problemas psicológicos ya sí que son muy graves. Si los físicos son graves, los psicológicos son muy graves. Hay un problema de aislamiento. Tienes que convivir con un grupo de personas con las que te puedes llevar bien, ¿no? Tienes que llevar bien, tienes que convivir mucho tiempo. Y ya se ha visto en algunas experiencias que salen mal, salen peleándose. Es un problema muy grave. Y por otro lado, está la pérdida del contacto con la Tierra. Cuando estás en la Estación Espacial Internacional, ves la Tierra ahí, la ves cerca, y la ves como algo grande. Pueden ver los astronautas desde la ventanilla, cuando han ido a la Luna. Ven la Tierra. Digamos que sienten esa referencia de su origen cercana. Cuando estás en Marte, la vas a ver como un punto. Esa pérdida de referencia es algo como le sucedía a los marineros en la Edad Media, cuando se alejaban de demasiado. Esa especie de morriña, esa especie de tristeza que se pone al perder tu origen, al perder la referencia de tu origen. En el caso de los astronautas que vayan a Marte es mucho más grave. Y ese es un problema que no se sabe cómo resolver. El problema de esa especie de morriña. Supongo, se piensa que con un entrenamiento largo, prolongado, de aislamiento, pues tiempos prolongados a un alejamiento de tu referencia, se puede resolver. Pero su problema no resulta. Entonces, por eso todos estos proyectos van en esa línea, en superar el aislamiento. Y una vez que estemos en Marte, pues no deja de problemas. Seguimos teniendo el problema de radioactividad, tenemos el problema de la adaptación a la nueva gravedad. Hemos visto que la gravedad en Marte es como un tercio de la gravedad en la Tierra, es diferente. Hay que buscar recursos, o te los llevas de aquí, o eres capaz de tantos alimentos como agua. Posiblemente encontrar agua no sea tan complicado. Materiales de construcción, que si tienes que hacer una estructura, pues si puedes conseguir cosas allí para hacer tus estructuras y no tener que llevarlas, pues es menos peso que llevas. ¿Dónde nos establecemos? Tenemos que estar protegidos de la radiactividad, tenemos que estar protegidos de las condiciones ambientales. Sabemos que en Marte hay tormentas de polvo muy fuertes. Aunque lo que sucede en el marciano parece que no tiene mucho sentido, porque aunque los vientos sean digamos que tengan mucha velocidad, la velocidad del viento en esas tormentas sea muy alta, pero como la densidad del aire, la densidad allí es muy baja, pues el efecto vela, el efecto de presión, pues no es tan grande, no es tan drástico, no movería las cosas como en el caso de la película. Pero digamos que sí son importantes. Entonces parece que los lugares adecuados son los tubos volcánicos. Ya se me está estudiando que los tubos volcánicos son lugares muy adecuados para protegerse de la radiación ultravioleta y además son lugares donde se ha visto que es muy posible que haya agua. Y además que haya agua en condiciones líquidas, que haya agua líquida. Porque ahí la presión es ligeramente mayor y las temperaturas también son ligeramente mayores. La cuestión es que en Marte, la superficie de Marte está en el límite de presiones en las que se consigue la presión adecuada para que el agua esté en fase líquida. En cuanto vamos a depresiones,
muy por debajo del nivel medio del terreno de Marte, pues pueden empezar a darle las condiciones adecuadas de presión para que el agua se liquide. Así que los tubos volcánicos están por debajo de la superficie, es muy posible que haya agua. Pero de nuevo sigue apareciendo el problema de la convivencia y la cuestión es, ¿se puede volver a la Tierra? Esa es una cuestión también importante, porque una vez que te has acostumbrado durante tanto tiempo, que hasta ahora no se ha hecho, durante tanto tiempo a una gravedad diferente, los músculos y los huesos serán capaces de soportar de nuevo nuestro peso. Eso no se tiene claro, pero lo que parece muy probable es que las generaciones que nazcan en Marte nunca podrían venir a la Tierra, porque no estarían preparadas para soportar su peso. Eso sí es drástico. No es una cuestión de los emigrantes que pueden volver a la patria de sus padres. Aquí es que esto no puede volver. Genéticamente no están preparados, no estarían preparados. Fisiológicamente no estarían preparados para soportar la presión y la gravedad de la Tierra. Porque nunca habrían estado expuestos. Su formación se habría hecho en condiciones de ausencia de gravedad, que no podrían adaptarse. Bueno, pues para aportar soluciones es para lo que estamos y hemos estado pues trabajando en este proyecto, en Moonwalk, durante 3 años. Moonwalk, la idea es estudiar la colaboración entre robot y astronauta para ver cómo se puede resolver estos problemas y ver cómo se pueden solucionar. Ha habido otros proyectos similares, pues, que han ido en diferentes líneas, o bien la de aislamiento y convivencia, como por ejemplo Mars 500, que es una colaboración entre la ESA y la Agencia Espacial Rusa, que hubo una primera fase en 2009, que estuvieron 105 días. Esta fue la tripulación, esta la zona donde estuvieron. Y otra fase que fueron 520 días en 2010, con la tripulación civil y la zona de Marte. Estas fueron experiencias exitosas. Se encontraron muchas soluciones a problemas y la convivencia pues parece que estuvo bien, no se pelearon. La ISS también ha habido diferentes experiencias, pues este año 740 días. Estos 2 astronautas pues se llevaron bien, lo que pasa es que al volver han tenido problemas de mareos, de vómitos, de picores, cosas que hasta ahora no había sucedido, porque no está todo perfectamente estudiado, por eso hay que hacer muchas experiencias de este tipo. O esta última, que ha terminado pues el año pasado, hace 2 meses, esta experiencia de la NASA de estar pues también un año aislados en Hawái, en Mauna, pues haciendo una experiencia similar a la que habíamos hecho nosotros, hacer diferentes actividades de exploración. Y futuro, pues está este de aquí, que voy a contar estas. De estas dos, de Space y de esta Inspiration Mars, es casi imposible encontrar información. Y de Maswon, lo que se encuentra pues, en chapuzas. Pues supuestamente en 2017, el año que viene, tendrían que empezar a hacer el entrenamiento de los astronautas. No dicen ni dónde lo van a hacer. Lo único que está claro es el reality show que montaron para hacer la selección de astronautas. No me parece claro. Bueno, y ahora vamos a nuestro mundo. Pues esta es una imagen de las cosas que hicimos. Moonwalk, la idea es, como decía, pues realizar diferentes experiencias, simular experiencias que se podría dar con lo que llamamos los EVA, las exploraciones extravehiculares, las actividades extravehiculares, en diferentes condiciones que se podrían dar o bien en Marte o bien en la Luna, y simularlas en la Tierra, digamos, hacerlas fáciles. Ver con qué problemas nos enfrentamos y cómo resolverlos sobre la marcha. Y además partiendo de la cuestión de tener la colaboración entre un robot y un otro. Si conseguimos reducir el número de tripulantes al mínimo,
y sustituir a alguno de los tripulantes por robots, pues estamos ahorrando mucho en alimentos, por ejemplo, para los astronautas. Si reducimos la tripulación de 12 o 10 a 6, estamos reduciendo bastante la cantidad de contacto que tenemos que llevar. O sea que la colaboración entre robot y astronauta es interesante. Es interesante. Entonces, como lo que queremos es estudiar las actividades extravehiculares en Marte y en la Luna, pues elegimos dos lugares adecuados. El primero, para simular Marte, es claramente Río Tinto, por las condiciones tan parecidas que tiene Marte en cuanto a condiciones del terreno, el terreno común es que es muy ácido, muy rocoso, muy seco, y también por la orografía del terreno. Si no estuviesen los árboles por aquí, no diría que eso es Marte. Y el otro lugar que se eligió para hacer las simulaciones de las actividades en la Luna, pues es debajo del mar, en una zona que tiene controlada una empresa, uno de los socios del proyecto, que es la empresa Comex, francesa. O bien en una piscina controlada o bien en una zona cerca de la costa de Marsella, pues se hacían las inmersiones y se han simulado las operaciones extravehiculares. Este es el equipo que monta las actividades, este es el equipo de Río Tinto. Y pues aquí tengo este es el informe final del proyecto, que ahora mismo está acabando. Lo hacía 3 años y ahora mismo está haciendo ese informe final. Y la idea es esta, es estudiar la colaboración entre robot y astronauta. Digamos que hay lugares donde el robot puede ser muy útil. Pues por ejemplo, supongamos que tenemos que entrar en una cueva o que descender por la ladera de un cráter para estudiar la orografía, para delimitar, para buscar recursos, para lo que sea, para estudiar el terreno. Entonces, si la ladera es demasiado pendiente o si la zona de la cueva donde tiene que entrar el astronauta es peligrosa, la labor del robot puede ser muy útil, puede sustituir al astronauta y digamos que liberarle de esa peligrosidad. Entonces hemos estado haciendo este tipo de exploraciones en diferentes lugares y hemos visto que la colaboración entre el robot y el astronauta es muy eficaz, muy eficaz. El robot sustituye perfectamente al astronauta en muchos de estos lugares y le libera de esas funciones. Y esto lo hemos hecho, decía, pues, tanto en el terreno, en Río Tinto, como debajo del mar. El aliado que teníamos, estas son las imágenes de los lugares donde hemos estado. El aliado que teníamos pues eran los elementos. Teníamos por un lado el robot, teníamos el traje y teníamos algunas de las herramientas que nos utilizan. Y sobre el terreno de Río Tinto pues hicimos diferentes simulaciones. Rápido, este es el robot Tiemo, que es un robot que puede desplazarse perfectamente sobre el terreno. Tiene o bien aspas para subir por pendientes, o bien se le puede poner ruedas para rodar por terrenos más suaves, y el traje perfectamente adaptado, que además es un traje que está biomonitorizado, que lleva todo el sistema de comunicaciones, que tiene un robot, un ordenador central que controla todos estos datos. De hecho, el traje con el macuto pesaba del orden de 30 y 40 kilos, dependía de la cantidad de material que llevase. Y es tremendamente importante que esté perfectamente biomonitorizado. Tenemos que conocer en cualquier momento las condiciones del astronauta, todos sus parámetros físicos, la temperatura corporal, las pulsaciones, la presión arterial, para determinar si hay fatiga o no, si se puede continuar con las actividades extravehiculares o no. Más imágenes del robot trabajando. Y otro elemento importante, en estas son los itinerarios que hicimos en Río Tinto, de las diferentes exploraciones, pues hacíamos recorridos por el terreno, encontrando diferentes obstáculos y haciendo diferentes operaciones, y todas haciéndolas en paralelo. Por un lado las hacíamos dos astronautas para ver la colaboración astronauta-astronauta,
y luego las hacíamos las mismas astronauta-robot y comparábamos las dos actividades para ver cuál había sido más eficiente, cuál de ellas la fatiga del astronauta había sido menor, se había hecho de manera más rápida, por ejemplo se habían recogido mejor las muestras, mayor cantidad de muestras, más rápidamente. Digamos, estudiando parámetros para ver cuál había sido la eficiencia en los dos casos. Colaboración robot-astronauta o colaboración astronauta. Utilizando, como decía, pues, diversos itinerarios. Y otro elemento importante también fue este. Es un habitáculo desarrollado en el proyecto que servía como entrada y salida de los astronautas, que estaba simulando la zona de residencia y de laboratorio de los astronautas y posibilita la salida muy rápida del astronauta desde la zona de actividad, de la zona del habitáculo al exterior, para pues, hacerlo más rápido en caso de emergencia, en caso de que pues, haya desperiferización de la zona de habitabilidad. Se ha mejorado mucho la salida y la rapidez de la puesta de tierra. Bueno, aquí hay algunas imágenes más. La estación meteorológica y la estación. Esta es la antena de comunicación que se estaba comunicando continuamente con el centro de control. Teníamos dos centros de control. Aunque los dos estaban en Río Tinto, supuestamente estaban en lugares diferentes. En Río Tinto estaba el control en Marte, digamos, la base central en Marte, entonces estaba comunicando continuamente con el astronauta y no había retraso en las comunicaciones. Y había otro centro de control que supuestamente estaba en Tierra, y con ese había un orden de 20 minutos de retraso en las comunicaciones. Así que a quien obedecía continuamente el astronauta, a quien pedía confirmación de todas sus actividades, era al centro de control que estaba en Marte. Y el centro de control que estaba en Marte se comunicaba con el centro de la Tierra y le daba información y recibía información, pero siempre con el retraso ese de los metros. Pues hicimos operaciones en diferentes condiciones por la noche. Estaba el astronauta con el robot pues, tomando muestras con el brazo y estaba tomando muestras del suelo, rocas, para su posterior análisis en el laboratorio, con diferentes sonografías. Esta es la entrada a la cueva. El astronauta no entra en la cueva porque podría ser peligroso, pero el robot sí es capaz de entrar en la cueva e incluso superar cualquier pendiente y cualquier obstáculo, porque es suficientemente potente y la posibilidad de las aspas pues, hace que pueda alcanzar cualquier lugar. Y como decía, pues lo mismo se hizo en condiciones de inmersión para simular las mismas operaciones extravehiculares que las mismas, con los mismos instrumentos. ¿Siempre ha sido así debajo o tuvo más? No, antes era mucho más intenso. ¿Cómo lo ha perdido? Porque ha perdido el núcleo. Ha perdido el núcleo caliente, ya no, el núcleo no es semifluido. Se ha solidificado. Al enfriarse ya no hay movimientos de cargas en el núcleo y eso no genera el fenómeno dinámico que es el que da lugar al campo magnético. Son las cargas separadas en el núcleo, al estar moviéndose, cargas y movimientos en el campo. Eso es lo que genera campo magnético de la Tierra. Y en el caso de la Tierra, como el núcleo todavía está semifluido, hay un movimiento, hay un giro diferencial, pues eso genera el campo magnético. En Marte hay un campo residual. No tenemos claro si es por el núcleo, que tiene algo de movimiento,
o bien por la orientación de algunas partículas, de algunos minerales magnéticos en Marte que se han orientado con el campo que había en su momento y que mantienen esa orientación y que eso genera un campo residual. Muy bien, Luis, muchas gracias por la excelente conferencia y la abundancia de datos que nos has proporcionado. Yo tengo de momento dos preguntas. Una de ellas es un tema que no ha salido, es la inestabilidad de la inclinación del eje de rotación, que va muy ligado a la ausencia de un satélite grande como tenemos aquí en la Tierra. Ahora mismo es muy parecido al nuestro, pero eso es caótico y puede haber estado en valores de hasta 80 grados. Sí. Entonces, la pregunta es cómo puede haber influido esto en el origen de la vida y en su posible evolución. Esa sería una pregunta. Y otra pregunta es que en muchas ocasiones han salido publicaciones acerca de una especie de escorrentías en los vertientes de los cráteres, lo cual, más que aparecían y desaparecían, lo cual indicaba que existía agua líquida en el subsuelo. Pero recientemente se ha visto, al parecer, que estos no son escorrentías, sino que son depósitos de percloratos. No hay cárcava, o sea, no hay surco, que cambian de color con la humedad ambiente, lo cual pues nos quita una prueba de que hay agua en el subsuelo. ¿Cómo influye esto también en este punto? Es decir, antes decíamos que sí existía agua en el subsuelo a poca profundidad y ahora hay dudas. Por favor, dinos algo sobre estas dos cuestiones. Vale. La cuestión de la inclinación no es fácil saber cómo ha podido hacer evolucionar la posible presencia de vida en Marte, si es que se originó hace 3.500 millones de años, cuando Marte era más habitable que ahora, cuando tenía una atmósfera y cuando tenía agua líquida. De la misma manera que no sabemos claramente cómo ha influido la presencia de la Luna en la evolución de la vida en la Tierra o en el origen de la vida en la Tierra. Seguramente con una orientación caótica del eje de la inclinación, pues las estaciones no son estables y no es tan fácil hacer las cosas. ¿Pero por qué no es tan fácil? Pues tampoco hay una explicación, tampoco está claro porque no es fácil. El hecho de que haya estaciones hace que el origen de la vida sea más fácil. Pues no, tampoco. Más parecido al nuestro. Es más parecido al nuestro, pero eso es importante. Claro, la cuestión es si eso es importante. Lo que sabemos es que aquí, con unas estaciones más o menos estables, ha surgido la vida. Si quitamos las estaciones estables, ¿no surge la vida? Pues no tenemos claro, porque el problema es que solo tenemos un ejemplo. Como solo tenemos un ejemplo, no podemos comparar. Por ejemplo, lo que sí sabemos es que la orientación del eje magnético de la Tierra ha cambiado mucho. Y eso parece no haber influido ni en el origen ni en la evolución de la vida. Y eso parece que tendría que ser también importante. El campo magnético terrestre ha cambiado en su orientación y se ha invertido a veces. Y eso no parece haber tenido efectos, consecuencias sobre la vida. Quizá lo de las estaciones tampoco, pero no sabría decirlo. No parece concluyente ni contundente. Y en cuanto a lo de las escorrentías, el hecho de que una de las posibles explicaciones de las escorrentías eran los percloratos no elimina la posibilidad de que haya agua, porque una prueba que sí apoya la presencia de agua en el subsuelo es lo que sucedió con la Fénix en el hemisferio norte. Escarbó en el hielo y apareció agua que se evaporó inmediatamente, ¿vale? O apareció algo que parecía agua y que se evaporó. El hecho de que haya percloratos y que cambien con el color en función de la humedad, pues puede ser una de las posibles explicaciones de las escorrentías, pero la más razonable es la de que haya agua, porque los percloratos en cualquier caso tienen que estar disueltos.
Gracias. Hace tiempo, ¿hay alguna pregunta por atrás? Sí, aquí. Hace tiempo hubo una idea que tuvo mucha prensa, pero ya me parece que está abandonada. No sé por qué. Alguien dijo, un americano, de crear una atmósfera biológica en Marte. Es decir, la atmósfera que tenemos nosotros es una atmósfera plenamente biológica, y la idea de este hombre era mandar allí unas esporas, unos líquenes o tal, que hicieran función clorofílica, nitrificación, y entonces crear una atmósfera como se pudo crearla de aquí. ¿Tú qué opinas? Eso ya ha pasado. ¿Tú qué opinas de eso? Pues lo primero, que no me gusta. La idea de la terraformación no me gusta, porque desde el punto de vista científico sería un gravísimo error. Una influencia. Claro. ¿Estamos seguros de que no hay vida originaria en Marte? ¿Cómo nos vamos a poner a terraformar Marte sin saber si hay vida originaria? Es lo que, por ejemplo, criticamos muchas veces a los ingleses, que se van al centro de África y buscan un pub como el que tienen en la esquina de su casa, tomarse una cerveza como la que tienen en la esquina de su calle. Pues es exactamente lo mismo. Es globalizar el sistema solar, globalizar el universo. Tener lo mismo que tenemos aquí en todos los lugares del universo para poder ir allí y disfrutar de la cerveza igual que disfrutamos aquí. Esa es la idea de la terraformación. Porque yo creo que si lo que planteamos es terraformar otro planeta porque es el lugar que necesitamos para escapar de aquí porque estamos destruyendo la Tierra, no destruyamos la Tierra. Simplemente porque vamos a terraformar Marte y lo vamos a destruir exactamente igual. Porque vamos a ir a Marte y ya no lo vamos a destruir. Y por otro lado, desde el punto de vista científico, pues tiene mucho más interés encontrar vida originaria en Marte. Por el problema este de que el ejemplo que tenemos de vida es único. Es el que tenemos en la Tierra. Y es el que tenemos tal y como está. ¿A qué se debe que la vida sea como es? ¿A las condiciones de la Tierra o es porque tiene que ser así? Es la única manera de hacer vida. Esa. ¿La única manera de hacer vida está basada en el agua? ¿La única manera de hacer vida está basada en la química? ¿Está basada en la biología que se hace? El carbón. ¿En el carbón, por ejemplo? No lo tenemos claro. Somos muy antropocéntricos al pensar de esa manera. Entonces, es muchísimo más interesante encontrar vida originaria en Marte. Va a ser difícil encontrar vida originaria en Marte, porque ya hemos llevado demasiadas misiones que puede que vaya a encontrar. Desde hace unas cuantas décadas, pocas décadas, unas como mucho, se está sometiendo a las misiones de exploración espacial a controles muy rigurosos de limpieza, ¿no? Para eliminar la gasolina, que están los extremófilos que nos demuestran que la vida lo aguanta todo. Y ha habido se ha recuperado pues algunas bacterias, algunos bacilos de las misiones Apolo que han estado visitando. Y además son bacilos que se encuentran en la salida, ¿no? Ya han encontrado el viaje, la estancia allí de varios años y la vuelta. O sea que el que hemos llevado a Marte posiblemente este gallito. Pero si encontrásemos vida realmente originaria de Marte, si fuese igual a la de la Tierra, nos diría, bueno, parece que es la única posibilidad de vida. O, digamos, tenemos dos ejemplos. En ciencia, para que las cosas se confirmen, al menos necesitamos tres. En este caso necesitaríamos mucho más. Pero si es diferente, entonces sí que aprendemos. Porque podemos relacionar el tipo de vida que encontremos en Marte con las condiciones que hay en Marte. Y compararlo con el tipo de vida que hay en la Tierra y con las condiciones que hay en la Tierra. Eso sí que nos enseña. Eso sí que es mucho más importante que encontrar un lugar que encontrar un lugar más que este. Nada. Sí, sí. Hola, buenas tardes. Gracias por tu estupenda charla, Luis. Yo tengo también dos preguntas. Una, la comparación de resultados en el proyecto Moonwalk, resultados obtenidos en la interacción hombre-hombre y en la interacción hombre-robot, ¿son similares? Primera pregunta. Y la segunda pregunta
es, puesto que dejando a un lado el interés que puede tener una misión tripulada a Marte respecto a la opinión pública y la facilidad que eso puede representar para invertir o captar fondos para... Si dejamos eso a un lado, y dejando también a un lado que cualquier inversión en ciencia es buena, sea en lo que sea, pero si dejamos esas dos cuestiones a un lado, ¿cuál es tu opinión? ¿Está justificado que se insista tanto en una misión tripulada a Marte y se invierta tanto si estamos pensando en que una misión tripulada puede ser de aquí a 20 y 30 años, como muy pronto, y el desarrollo que está teniendo la robótica y la inteligencia artificial, por el coste de una misión tripulada seguramente se pueden enviar varias misiones robotizadas, incluso con el problema del retraso de los 40 minutos de ida y vuelta, pero es posible traer muestras de allí, etc. ¿No sería, pregunto tu opinión, más justificado el invertir en desarrollar esas tecnologías que en ponerse cabezones en mandar astronautas a Marte? ¿Hay motivos científicos que justifiquen la conveniencia de que la misión sea tripulada? Creo que eso lo pero bueno, vamos con la primera. Sí ha habido diferencias entre las operaciones en colaboración astronauta y astronauta. Por un lado, el cansancio y la fatiga. En el caso de astronauta era mayor la fatiga, porque las operaciones eran más lentas. El robot es obediente. El robot no se queja. El robot no plantea dudas. La colaboración astronauta es más complicada. Entonces provoca retraso, provoca falta de entendimiento, posiblemente en las comunicaciones, posiblemente debido a las comunicaciones, provocó falta de entendimiento y un ligero retraso de las operaciones. Y como digo, aumento de fatiga. Eso sí es así. Y la otra cuestión, pues vamos a ver, ya he contado que desde el punto de vista de toma de datos científicos no tiene sentido, pero sí es importante como relato científico. Es algo parecido a la empresa de Colón cuando querían encontrar un nuevo continente, un nuevo camino de diseño, ¿no? Es esa búsqueda de un reto, esa búsqueda de algo novedoso, la innovación, de buscar algo mejor. Está claro que las agencias, sobre todo la americana, se han dado cuenta de que la inversión o la visión pública que tenían de sus misiones pues había decaído. Y desde luego desde las misiones Apolo no habían conseguido tanta popularidad. Y se han dado cuenta de que lanzando el reto de la misión tripulada a Marte pues han ganado muchos adeptos, han ganado mucha publicidad. Esto es desde el punto de vista pues, de publicidad. Pero, como decía, pues sí tiene sentido por lo que podemos aprender. Cualquier inversión de dinero en ciencia y tecnología pues va a dar lugar a resultados, va a dar lugar a retorno de industria, a retorno de conocimiento y a retorno de tecnología que va a ser. Yo sí lo veo necesario, más que útil, necesario, y emprender ese nuevo reto de ir a Marte. Lo que pasa es que, desde mi punto de vista, claro, como que ha lanzado las campanas el vuelo demasiado así pronto y han planteado las cosas demasiado pronto, porque tendría mucho más sentido si quieres mantener una base permanente en Marte, o al menos mantener una base que pueda reutilizarse, no en la luna, más cerca. Aquí es mucho más sencillo y aprendes lo mismo, aprendes otras cosas, ¿vale? La gravedad es diferente, es cierto, estás más cerca de la Tierra y la ves, los efectos psicológicos son los mismos, pero en cuanto a las infraestructuras que tienes que montar, claro, los viajes tampoco son los mismos, ¿vale? No tardas tanto y la comunicación no es la misma, pero en cuanto a los problemas que te vas a encontrar en el terreno a la hora de construir infraestructura, de soportar la radiación solar, la radiación ultravioleta, la radiación ionizante, pues se podría aprender mucho. Para mí tiene mucho sentido establecer una base previa en la Luna, aprender ahí,
a lanzarnos a una misión tripulada a Marte, una misión de base permanente o semi-estable. Pero creo que sí que es interesante como reto. Porque la ciencia avanza a base de retos, a base de locuras, a base de cosas que en principio no se pueden hacer y que se demuestran que sí. Yo iba a hacer una pregunta, pero como todo el mundo hace dos, no quiero saber. Entonces, la pregunta es, al hilo de esto que acabas de decir, de que apoyarías un viaje a Marte por estas razones, podría ser que encontrásemos la vida en Marte de la manera más tonta. Es decir, yo oí una vez decir que la mejor manera de encontrar una aguja en un pajar es echarse a dormir encima. Podríamos ir a la Luna y encontrar la vida de la manera que no esperásemos, que es pillando una enfermedad para la cual no tendríamos vacuna. Y tener que volver a la Tierra diciendo, sí, hay vida, pero mira cómo. Y eso también nos podría ocurrir incluso trayendo muestras de Marte a la Tierra y encontrarnos con que si el ébola aquí era difícil, una enfermedad de Marte debe ser de bigotes en la Tierra. Esa es la primera pregunta para saber qué opinas. La segunda es que en la Luna se ha descubierto hace poco que se está contrayendo, es decir, se han encontrado evidencias de que hay cráteres jóvenes que están siendo recubiertos por pliegues de la Luna, pliegues de materia. Eso quiere decir que como los cráteres jóvenes en la Luna no duran más que unos cientos de miles de años, se sabe que esa contracción es reciente. Entonces se ha empezado a pensar que la Luna no está tan muerta como parecía. Entonces mi pregunta sería, ¿se ha encontrado algo parecido en Marte, de contracción del planeta? Que yo sepa. No recuerdo haber leído nada de eso. Esto es muy reciente, es del año pasado. Sí, ya lo sé, pero en Marte no sé. Claro, la cuestión es que en la Luna eso se hace por mediciones con radar, desde la Tierra. No, fue con medidas de DLRO. ¿Ah, sí? Examinando fotos que se había tomado mucho antes y se veía cómo los cráteres estaban inundados. O sea, se veía por la morfología de los cráteres. Por la morfología. Más que por la distancia Sí, y por la altitud. No, en Marte no recuerdo nada parecido. Pero eso puede tener varias aplicaciones. Si la Luna se está enfriando, se está contrayendo. Sí, claro, esa es la explicación. Pero no porque sea más activa, sino precisamente porque está más inactiva. Bueno, geológicamente está activa porque se contrae. Entonces, los geólogos lo celebran así. Si es que siempre ha habido una pugna entre geólogos y físicos. Sí, ya. No sabría decirte, porque en Marte no Y de lo de la vacuna contra las enfermedades de Marte. Esa sí que puedo. Pues no habría vacuna. Yo creo que no habría vacuna, porque, a ver, habría vacuna si resulta que el tipo de vida es muy parecido al de aquí. Si está basada en lo mismo. Si está basada en algo como ARN o ADN, pues seguramente al final sí se encontraría vacuna. Pero si está basada en otra cosa, primero tenemos que intentar. Parece que ese punto de vista no lo contemplamos cuando hablamos alegremente de ir y venir. Porque somos antropocéntricos. Porque nos creemos seres superiores, indestructibles. Habría unos procesos de cuarentena, ¿no? Habría unos procesos de cuarentena en las muestras que se trajeran. Sí, pero si vas allí, ¿qué cuarentena vas a tener? Si vas allí, no hay cuarentena, estás allí. Impides que vuelvan las astronautas. Bueno, cuando venían los astronautas de la Luna también estaban en... Sí, estaban en cuarentena. ¿Se hubieran caseado si hubieran tenido algo malo? No lo sabe nadie. Pues seguramente sí se habrían quedado aislados. Sí, hace poco, con motivo de esta misión de la ESME, que ha tenido el problema con el Schiaparelli, se hablaba, en línea general decía, es que se ha mandado una misión a buscar vida en Marte. Digo, ¿es que hay algún tipo de conjunto de biomarcadores que se nos puedan determinar exactamente si hay vida en Marte, o es al azar si somos capaces de encontrar algo que nos permita pensar que es vida? Esa es buena. Claro, los instrumentos que se llevan para detectar vida son instrumentos que son capaces de detectar vida como la que hay aquí. Por ejemplo, que
enseñado antes, SOLI, el punto este que es un identificador de psicoglobina. Básicamente lo que hace es identificar cadenas de ADN o restos de cadenas, pero identifica por comparación biológica con anticuerpos que hay. Entonces, lo único que somos capaces de detectar de esa manera son tipos de vida como los que hay aquí. Y si el SOLI lleva una muestra de anticuerpos, los anticuerpos que se conocen aquí, pues solo va a ser capaz de